Vale. Bueno, pues bendito sea Dios que estamos en Madrid, la capital de España, la Puerta del Sol. Y aquí empieza mi ministerio para la gloria de Dios. Amén. Santo. Gloria a ti, Jesús. Santo eres tú. But even in the work, Una voz que clama, y que dice así, en este día. Fíjate, amigo, amiga, que me escuchas, que aunque tú creas que no estamos quizás en los últimos tiempos, porque ciertamente todo lo que está escrito en la palabra de Dios está cumplido. Lo único que vale ya, lo único que queda es que Jesucristo, el Señor, venga a por su tierra, venga a por su pueblo, a por su iglesia. Quizás tú te digas que esto es un mundo de hadas, o que esto es un mundo mágico, o que estás aquí porque tú así lo has querido. Te tengo que decir que estás equivocado, ya que tú eres una creación de Dios. Así como Noé en su tiempo les decía al pueblo que recogiesen las cosas, que Dios mismo iba a inundar la tierra. Hoy te digo así, Cristo va a venir, Cristo viene pronto. Fíjate que de Noé también se burlaba, de Noé también se reía cuando él decía que el Señor iba a destruir aquello porque el pecado había subido hasta las narices de Dios mismo. Hoy te digo, Cristo viene pronto. De él se reían y se burlaban, pero sin embargo después vino el diluvio universal y se los llevó a todos. Así es que hoy te digo, amigo, amiga que me escucha, corre, escapa por tu vida. Mira, el Señor tiene misericordia, es lento para la ira, pero grande en misericordia. Y además de esto, quiero decirte que Dios te ama y por eso ha enviado a su Hijo al mundo, para que muriese por ti, por tu causa, para darte hoy vida y vida en abundancia. Estamos en un siglo en que todo ha avanzado, la ciencia ha avanzado, todo ha avanzado, pero parece que solo prevalece el materialismo. Y sin embargo nos hemos olvidado de lo más importante, que es el espíritu, el alma. ¿Qué será de tu alma en aquel día? Porque te digo que en ese día no va a valer ningún tipo de arma, no va a valer ningún tipo de pelea, porque la muerte nos va a llegar a todos. Pero después, ¿qué pasará? ¿Después qué? Así es que para esto ha enviado Cristo al mundo, para que tengas vida y vida en abundancia. Y Jesucristo te dice así, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesucristo no quiere que tú te pierdas, no quiere que tú estés enfermo, no quiere que tú estés en depresión, en angustia por tantas y tantas enfermedades que hay hoy a lo largo de toda la tierra y en el mundo, sino que Él te ha creado para que disfrutes, para que tengas paz, para que tengas gozo, para que tengas alegría, para que tengas vida y vida en abundancia. Así es que yo hoy te digo, en este día y en esta hora, que si tú te encuentras en una situación de desesperación, si tú estás enfermo, si tú estás enferma, si tú tienes algún problema que los médicos o la ciencia no alcance,
nos determina la ciencia, te digo que ahí empieza el poder de Dios. Te digo también este día que si tú estás escuchando la voz de Dios, si tú estás escuchando la voz del Espíritu Santo, si tú notas que hoy el Señor está llamando a tu puerta y tu corazón palpita más de lo debido, atento, párate, porque Cristo te está llamando. Él no quiere que te pierdas, quiere que todo el mundo sea salvo y todos vengan a su conocimiento, el conocimiento de la verdad. Y la verdad es Cristo, y no hay otro nombre dado a los hombres en que tú puedas ser salvo, en el nombre de Jesucristo. Así es que hoy, amigo, amiga, que me escucha, amigo, amiga, que hoy estás aquí, si tú oyes la voz de Dios, el llamado de Dios, mira que te digo, da un paso al frente, yo oraré por ti, por lo que sea. Si estás enfermo, si tienes algún tipo de enfermedad, te digo que Jesucristo, no yo, Jesucristo hoy te sana. Hoy es el día de tu milagro. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día que Dios, a través de Jesucristo, tiene determinado para ti. Se oyen muchas voces, se escuchan muchos ecos, se escuchan tantas cosas. La voz de Dios se intenta apagar, pero Dios es sobre todo y por encima de todo. Y Él prevalecerá, su palabra prevalecerá. Los cielos y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Así es que hoy te dice el Señor, escapa, corre por tu vida. Mira, no es quien tenga el mejor Porsche, no es quien tenga el mejor iPhone, no es quien tenga el mejor Rolex, no, eso es todo materialismo. Eso no te va a salvar, eso no te va a dar la felicidad, eso en el día de la muerte no te va a ayudar. El que te puede ayudar y puede ayudarte es Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Este es el Cristo que yo predico, muerto, crucificado y resucitado por ti, por ti, por ti. Cristo se dio en la cruz para que tú seas salvo hoy, ahora, y en este día. No es locura, no es locura, es la palabra de Dios. Es el verbo manifestado en la persona de Jesucristo. Y yo soy una voz que clama, no en el desierto, sino que soy una voz que clama en Madrid, porque Dios tiene misericordia de ti. Dios te bendiga. Bendito sea Dios. Ya, para. A dar al botito rojo ese y apaga. ¿Dónde está el botoncito? No, si no lo veo. Este.